4. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos revisando las principales informaciones acá en el canal 24 Horas. Durante esta jornada, la oposición emplazó al gobierno a enfrentar el crimen organizado y a mejorar su gestión, agregando que ha demostrado completa incapacidad. Esto luego del violento fin de semana que se registró en la capital, donde solamente en la región metropolitana tuvieron lugar 8 homicidios, en 7 de ellos armas de fuego, solamente en uno un apuñalamiento. Estamos con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, para hablar sobre este tema, que además es integrante de la Comisión de Seguridad. Primero que nada, diputado, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Mire, le recuerdo parte de una conversación que tuvimos hoy día temprano en la mañana en la Radio Universo con la presidenta del Partido Socialista, quien emplaza al presidente Boric a encabezar él mismo el tema de seguridad. Dice, ya está bueno de reuniones. ¿Usted comparte ese llamado? ¿Le parece adecuado escalar el problema de seguridad hasta el presidente mismo? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos a la misma persona de jefe de Estado y jefe de gobierno, y eso implica que no es una persona que está solamente para opinar, está esa persona también para actuar, para dirigir los equipos, para poner los énfasis. Quizás quedamos un poco mal acostumbrados con la presencia del presidente Piñera, cuando fue en sus 2 mandatos, estaba encima, fuera un terremoto, un incendio, un tema de crimen organizado, y echamos un poco de menos este presidente que se queda más en las opiniones filosóficas, pero que le cuesta quizás meter las manos en la masa. No es una cosa solo de estilo, es que el Estado, como está diseñado, anda si está el jefe encima. Diputado, perdón, ¿y qué gana el combate contra la delincuencia tener a un presidente encabezando esto? Si para eso está la institución, está el Ministerio de Interior, está Carabineros, está la PDI, está el Ministerio Público, eventualmente en las zonas de excepción constitucional está incluso el Ejército, la Armada. ¿Por qué tendría que ser el presidente el que encabezara más que dar las directrices? Nuestro sistema político, ¿un presidente sheriff o necesitamos un presidente nuestro sheriff? Sistema político cambia autoridades cada 4 años. Esas autoridades son las llamadas a poner los énfasis, a dirigir los equipos, a fijar los presupuestos. Es demasiado importante en un sistema presidencial que el presidente esté encima de las prioridades. Y hoy día, la 1, 2 y 3 es el tema de seguridad. Por lo que, por supuesto, el presidente y además la desconfianza que tienen instituciones y también ciudadanos respecto a este presidente en particular por sus opiniones respecto a la actuación de las policías, respecto a la forma en cómo está construida nuestra sociedad cuando era diputado. Él tiene que sacudirse de todo eso y demostrarnos que no solo es prioritario, sino que es capaz de ser eficiente. Recordemos que su primera ministra del Interior, Isquia Siches, llegó a lo que ella llamaba el territorio liberado del Gualmapu, sacó una bandera por el auto para afuera y le dispararon a la comitiva y tuvo que darse media vuelta y volver. Así partió este gobierno. No, pero de eso queda algo, se lo pregunto muy honestamente, porque efectivamente cuando usted recuerda esa imagen, es otra época, es otras definiciones, y si usted escucha hablar al general director de Carabineros, él ha sido explícito y más de una vez ha señalado que este es el gobierno donde más recursos ha invertido. Se acaban de destinar más de 900 carabineros operativos a la región metropolitana. Está el plan Calles sin Violencia, por supuesto en entredicho con lo que ocurre el fin de semana, pero desde el punto de vista de las instituciones policiales reconocen que en esta administración se ha dotado de recursos más que en otras instituciones, más en principio que durante el gobierno del presidente Piñera. Han pasado 30 meses, evidentemente, cuando uno tiene... ¿Eso es así o no? Perdón. ¿Se ha invertido más en seguridad en este gobierno que en el gobierno de Piñera? Por supuesto, todos los presupuestos de seguridad desde el 90 a la fecha, el del año siguiente es más grande que el anterior. Pero descontándole evidentemente lo que tiene que ver con inflación y con el crecimiento de la economía. Le pregunto, porque cuando usted escucha hablar al general director de Carabineros, él dice, jamás habíamos tenido tantos recursos. No está diciendo que crece más que el año anterior porque efectivamente la inflación y uno tiende a entender que los presupuestos son expansivos. Acá hay un énfasis mayor en seguridad y tenemos una realidad que nos ha desbordado. ¿O se ha venido haciendo lo mismo? Y especialmente en tecnología, hemos llegado a un 4,4 de incremento en el presupuesto para las policías, lo que es tremendamente positivo. Pero, lamentablemente, usted me decía, ¿queda algo de eso, de ese resabio de Siches entrando al Gualmapu? Le voy a decir, ¿qué queda? ¿Qué queda? Quedan los votos en contra en el Congreso. Si el Ejecutivo, para pasar sus agendas de seguridad, ha tenido que venir a buscar votos a la oposición. Si en la ley antiterrorista, los que le votamos a favor las indicaciones al Ejecutivo somos los de oposición, y la izquierda más dura, Frente Amplio y PC, sigue en lo que ocurría hace 30 meses, siguen pensando igual. Yo no dudo que el presidente haya cambiado su opinión, que otra cosa es con guitarra, que el sillón de La ministra Toá no tiene mucha relación con las políticas que dirigió en su minuto la ministra Siches, son 2 miradas distintas. Por supuesto, y fue un gran cambio para Chile, el cambio de una ministra por la otra, y se han visto los énfasis, pero lo que falta, a mi juicio, es pragmatismo. Que la ministra Toá y el subsecretario Monsalve digan, vamos a avanzar con el fast track de seguridad
aunque los votos vengan de la oposición, no voy a gastar tiempo en convencer al comunista de apoyar una ley antiterrorista si no me va a dar los votos y me va a ralentizar el proceso legislativo. Diputado, ¿qué de lo ocurrido, por ejemplo, porque lamentablemente tenemos que hablar sobre los hechos que ocurren en estas últimas jornadas, qué de los hechos ocurridos durante el fin de semana, donde lamentablemente se cuentan los muertos por 8, donde incluso somos incapaces de recordar cada uno de los homicidios porque son muchos, donde hay un chico apuñalado, o sea, baleado, acribillado, que termina en un tambor, un hombre que recibe 49 disparos en su casa? Son muchos los hechos policiales. El carabinero San Bernardo en la madrugada. Por eso, ¿qué de lo que ocurrió durante este fin de semana se podría haber evitado con alguna de las leyes que todavía no han sido despachadas? ¿Es un tema de legislación? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de carabineros? ¿Es un tema de más recursos policiales en la calle? ¿O efectivamente hay leyes que nos vayan a salvar o a detener esta oleada criminal? Lamentablemente todas las anteriores. El combate a la delincuencia es un eslabón, una cadena con muchos eslabones, y si una está débil, la cadena completa se corta. Las policías, los recursos, los recintos carcelarios totalmente sobrepoblados, la inteligencia. Tenemos una ley de inteligencia en el Congreso hace 5 años que no se ha podido tramitar. El secreto bancario, que su sector también pone muchas trabas para levantarlo, para ir a ver aguas arriba donde está la plata del crimen organizado. ¿Cuál, perdón? El secreto bancario. Bueno, también inteligencia económica es parte del fast track legislativo. Pero, por ejemplo, ahí su sector no... Y hay una ley en particular, porque la migración también tiene que ver mucho con esto. Hay cárceles en el norte que están sobrepobladas de migración, también Magallanes. Declarar como delito, por ejemplo, el ingreso irregular. No lo pone el gobierno en el fast track. Y en vez pone un proyecto que privilegia o beneficia a la música chilena en los espectáculos masivos. No veo bien la relación con la seguridad, pero le muestra un poco a usted que el gobierno le está haciendo gestos a la izquierda más dura para no caer mal allá, en vez de ser pragmático y que el Ministerio del Interior diga: voy a aprobar estos proyectos rápido, vengan de donde vengan los votos. Ahora, diputado, yo le preguntaba por alguna de las iniciativas legales que ha costado sacar adelante en este fast track legislativo, y una de ellas tiene que ver con el secreto bancario. Es conocida la opinión de la mayor parte de los analistas en materia de seguridad, que dicen que si usted no va aguas arriba en el dinero, difícilmente va a lograr llegar a las cabezas de las bandas de crimen organizado. ¿Por qué cuesta tanto levantar el secreto bancario como elemento de prueba y no esperar que haya una investigación ya formalizada para acceder a aquello? Sí, son dos cosas distintas. Existe un proyecto de ley en el Congreso para que usted, impuestos internos, pueda llegar aguas arriba en cualquier sociedad quiénes son los seres humanos que son propietarios al final de la cadena. Y eso está avanzando y hay consenso en el Senado, también en la Cámara, que haya un registro nacional de la persona de la cual depende una malla societaria para evitar que esa malla sea usada para cometer delitos. En respecto al secreto bancario, le tengo una buena noticia al gobierno y a Chile. Ya existe el levantamiento del secreto bancario. Lo único que tienen que hacer para levantárselo es pedirle permiso a un juez. Y el juez la contesta en 24 horas. Pero por eso, lo que se está pidiendo precisamente es que el Ministerio Público pueda acceder a eso sin la necesidad de que haya una investigación ya formalizada, porque usted tendrá que, cuando le formalice la investigación a una persona, y tenemos decenas de casos en la prensa para reflejarlo, la persona normalmente tiene movimientos societarios, saca activos, pasa patrimonio a familiares, amigos, etcétera. Y si usted pudiera investigar aquello, le daría más herramientas al Ministerio Público, porque parece de todo sentido que usted pidan más carabineros en las calles, pero también llama la atención que no se levante el secreto bancario para investigar. Pero hemos avanzado mucho. Tenemos la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que con inteligencia artificial levanta cambios de conducta, cambios de saldo extraños. Cuando una persona tenía un saldo promedio y luego... ¿Por qué defensa tan férrea el secreto bancario? Nos parece que es una garantía que tiene que ser levantada con autorización de un juez. Igual, ¿pero por qué no como elemento probatorio? Igual que entrar a su casa, porque ya la UAF tiene un sistema que levanta alerta, los ROE, con comportamiento sospechoso. Y los bancos tienen que le entregan más de 15.000 alertas a la UAF. Fui a visitar la UAF, una oficina pequeñita con no más de 20 funcionarios que no tiene capacidad para procesar todas las alertas de actividad sospechosa que le da la UAF. Por lo tanto, fortalezcamos la UAF, lo pedí en el presupuesto el año pasado, que puedan mirar todos los reportes que le dan los bancos. Una brigada como la Brigada ECO de la Fiscalía no podría tener acceso a eso, si precisamente combaten el crimen organizado? Por supuesto que tiene que tener acceso. Siempre que un juez lo autorice, pero no para hacer las investigaciones que permitan llegar con una detención de una banda sospechosa de lavar dinero, de tener activos o de sacar activos del país, pero si decirle al tribunal, mire, en función de la información que tengo aquí, formalice. Lo hemos hablado con jueces de garantía. Basta un WhatsApp del fiscal que está investigando al juez de garantía de turno, le va a responder en 2 horas y va a estar autorizado al ¿Y si es tan sencillo, por qué no se vota a favor de aquello? Porque yo entiendo el punto de ustedes. Ya existe.
Ya existe. Pero con la Eso es. autorización de un juez. Nosotros creemos que para entrar a una casa, a una fábrica, es mejor tener autorización de un juez para levantar el secreto bancario. Y ahí no hay un cambio, también. no hay un cambio posible de una mirada de ustedes para darle más herramientas precisamente a las entidades Por fiscalizadoras. supuesto que hemos intentado fortalecer la UAF, por ejemplo, con inteligencia artificial. Pero no con lo que le pregunto yo con el tema del secreto bancario, levantarlo para que el Ministerio Público pueda acceder antes de que el juez le dé la Se autorización. puede perfeccionar. Yo creo que no hay problema en mi bancada con buscar eso. Diputado, no son pocas las personas que sostienen que dada la crisis de seguridad que estamos viviendo, y ahora ha pasado un mes y medio más o menos desde que ocurrió este otro fin de semana tan sangriento donde fueron acribillados 4 chicos en Quilicura, después la fiesta en Lampa con 5 adultos también asesinados, donde lamentablemente los muertos se contaban por más de una decena. Hoy día tenemos 8 en un fin de semana solamente en la región metropolitana, y no son pocas las voces, no solo desde la oposición, sino que también desde el oficialismo, que sostienen que, dadas las condiciones de inseguridad, hay que establecer algún tipo de estado de excepción constitucional en la región metropolitana, teniendo muy claro los costos que eso significa para las libertades individuales. ¿Usted está en la tesis de ir por eso o no? Lo hemos conversado muchas veces. Un proyecto que venía a hacer esto o a permitirlo era el proyecto de infraestructura crítica promovido en el gobierno anterior. Los que hoy día son gobiernos se opusieron tenazmente a ese y a una lista de proyectos. Eso significa que estamos llegando atrasados. ¿Qué permitía infraestructura crítica? Que usted hiciera una lista donde desplegaba a los uniformados, al ejército, a la Fuerza Aérea o a la Armada. Estaciones de metro, estaciones de tren, plazas altamente pobladas, porque el estado de excepción, según nuestra Constitución, lo puede hacer en una provincia o región. Y no tenemos capacidad para regularlo ni para desplegarnos en las 52 comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, ese proyecto que hoy día está en el fast track, que se han convencido los diputados de gobierno que era bueno apoyarlo, llegamos 5 años tarde, pero creemos que es una posibilidad. Hablando con las Fuerzas Armadas, nos dicen: no tengo posibilidad de desplegarme en toda la región. Ya, pero... Tiene que darme puntos estratégicos Perfecto. y específicos. Y esos puntos estratégicos que son, por supuesto, infraestructura crítica, uno entendería tendido eléctrico, torres de alta tensión, metros, telecomunicaciones. Ninguno de los crímenes que ocurrió este fin de semana ocurrieron en lugares de esas características. Tendría que haber también... Se lo pregunto solo porque muchas veces uno en el imaginario dice no, pero es que 8 muertos el fin de semana en la región metropolitana, y la oposición dice acá está el fast track, que no se ha aprobado, y los votos del Frente Amplio no apoyan. Perfecto. Infraestructura crítica. Usted despliega militares en las zonas descritas. Ninguno de los homicidios ocurrió en esa zona. Es que es muy buena la pregunta o la precisión que usted hace, porque esto muchas veces en el mundo se ha ocupado para liberar o soltar a carabineros y a policía de investigaciones que cuidan esos lugares. Pasó ya en el estallido social. Muchos policías se fueron a cuidar agua, luz, gas y telecomunicaciones y no estuvieron en los conflictos de la quema del metro o en los conflictos más urbanos. A veces desplegar a militares en un aeropuerto le permite a usted redestinar a 30 carabineros, ponerlos en un cruce fronterizo, ponerlos en una aduana, ponerlos en una estación de tren. Permite liberar policías y mandarlos a ellos a hacer el orden público en los lugares donde sí ocurren los crímenes. La autopista central, por ejemplo, que cruza la región metropolitana de sur a norte, sería un lugar excelente para controles por las Fuerzas Armadas a vehículos, a camiones, a buses, y ahí en el Fast Track 2.0 hay 2 proyectos importantes. Que usted tenga que portar carnet de identidad para andar en un bus interurbano y que usted esté obligado a identificar cuál es su equipaje. Hoy día no existía, en los aviones existe, en los buses no, y son proyectos pequeños que también están en este Fast Track. Diputado, sin ánimo alguno de estigmatizar alguna comunidad de extranjeros residentes en nuestro país, una parte relevante de los crímenes en los cuales hay crimen organizado, no, por ejemplo, ocurrió en el robo a Brinks, que son delincuentes chilenos, y uno podría decir como a la antigua, como esos robos a la antigua que se hacían, el robo del siglo en el aeropuerto, etc. En las bandas de crimen organizado, o estos robos, estos asesinatos por encargo, sicariatos, acribillan a una persona en la calle, matan a un ciudadano dominicano en La Vega, etc., se ven comunidades lamentablemente extranjeras participando, delincuentes de ciertas comunidades. La inmensa mayoría de ellos vienen a trabajar al país, pero lamentablemente en eso también han entrado muchos delincuentes. ¿Usted se siente como, por ejemplo, cuando ve a personeros de la oposición en actos como lo de del fin de semana de la comunidad venezolana en contra del gobierno de Maduro, diciendo el presidente Piñera los saluda desde el más allá, estaría con usted? ¿Le parece adecuado ese tipo de manifestaciones? ¿Ayuda, colabora? Me parece que lo que está sufriendo la comunidad venezolana hace 20 años es totalmente terrible. Es una comunidad que nosotros tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar la democracia, pero tenemos que entender que hay una crisis humanitaria ahí. 7 millones de personas han salido de ese país, familias que se han quebrado, casas abandonadas. ¿No hay una utilización política cuando se ve un candidato a alcalde y una candidata a gobernadora en esos actos? ¿Le parece adecuado? Me parece que mostrar la realidad de un país
tan cercano que nos afecta en el tema migratorio, donde se prevé una nueva ola de más de 400.000 migrantes, es un tema al que hay que ponerle el foco y hay que opinar porque tiene un impacto directo en Chile. Tenemos grandes venezolanos acá, profesionales, Sí, por supuesto. pero también muchos irregulares y muchos que han cometido delitos y cumplen condena en nuestras cárceles. Por lo tanto, hacerse el leso o dar vuelta a la cara respecto a Venezuela me parecería de Ya, una pero usted lo opina gravedad desde acá. Yo le extrema. pregunto por la gente que va a esos actos. Bueno, visibilizar esos actos también es parte de la labor parlamentaria, la labor de un representante. Ojalá hubiera estado el presidente de la República ahí también diciendo no vamos a aceptar lo que está pasando en Venezuela porque valoramos la democracia, pero también porque se vienen para acá y tiene un efecto migratorio en nuestro país. Nuestras escuelas, nuestros hospitales no están preparados para recibir más del 1,5 millones que tenemos de migrantes, 400.000 más. Diputado, en esas condiciones, usted decía, uno de los proyectos tiene que ver precisamente con declarar, tipificar como delito el ingreso irregular a un país. Una parte muy relevante de esas personas están irregulares en nuestro país. ¿Qué pasaría con aquellos? El gobierno ha decidido partir con este enrolamiento, ¿cierto? Permitirles acercarse al registro civil a decir quiénes son, pero no se les ha dicho si va a haber en algún momento una ventana para regularizarse. Nuestra ley cambió en enero del 2021 y hoy día usted ya no puede entrar como turista y después buscar trabajo. Tiene que entrar directamente con ese objetivo o contratado o a un proceso de selección. Por lo tanto, esos irregulares que han entrado por paso irregular, yo creo que no debiéramos abrirle la puerta a una regularización, porque de lo contrario... ¿Qué se hace, perdón, con ellos? Porque hoy día las relaciones con Venezuela son prácticamente inexistentes. Se cerró la oficina diplomática acá, nuestras fueron expulsados los funcionarios, incluido el embajador Gasmuri, y hoy día usted prácticamente no puede deportar a nadie. Tenemos problemas también con Bolivia y la reconducción, por lo tanto... Por supuesto, tampoco tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia desde el 78, pero eso usted dice, no se les podría regular a esas personas hoy día y habría que sacarlos del país. Una prioridad ¿Y por dónde es- los puede sacar y cómo los puede sacar? Una prioridad es enrolarlos, saber quiénes son para poder tener antecedentes penales, su identidad correcta y luego exigirles una serie de requisitos quizás para que se puedan regularizar. Que tengan que salir, muchos ya lo han hecho, a Mendoza a firmar un contrato de trabajo y entrar en un nuevo estatus. Pero si usted, al que entró irregular, me refiero, no por aeropuerto, Sí, sino sí. que por la ventana Colchane, de nuestro por- país, sí. usted le da la posibilidad, a mi juicio es una pésima señal para los millones que pueden venir de Sudamérica o de otros países. Perdón, y se lo pregunto entonces de nuevo, ¿y qué se hace con esa enorme cantidad de ciudadanos extranjeros que están viendo? No tenemos todavía datos duros, pero se Sí. estima que solo de Venezuela, se estima, hay entre 700 y 800 mil ciudadanos. ¿Cuántos de esos están legalizados? ¿Cuántos están regularizados en su situación migratoria? ¿Qué haría usted con esa situación? Porque quien tiene el problema hoy día no va a ser muy distinto de lo que tenga que administrar el gobierno que venga. Mire, Este es un tema que tiene continuidad de Estado. de los que entran por paso regular, el 92% se termina regularizando. Sí. O boletea, o saca Pero eso es lo que o entra por tiene- aeropuertos, por frontera. o tiene contrato. El problema son los irregulares y para eso yo diría, primer paso, enrolar. Segundo paso, proveerles algún tipo de identificación si está cerrado el registro civil o el consulado venezolano y facilitarles la salida. Chile no tiene capacidad y no tiene tampoco las ganas, creo yo, de dar esa señal de permitirles permanecer en nuestro país. Diputado Alessandri, si tuviera que priorizar una medida que nos ayudara a combatir estas arremetidas tan grandes de crímenes violentos en nuestro país, especialmente lo que ocurrió este fin de semana en la región metropolitana, ¿cuál sería? No hay una bala de plata para esto, no hay ninguna medida que por sí sola vaya a cambiar la situación, pero ¿cuál sería su priorización de los temas que hay que implementar para combatir esto? Ley de inteligencia, ley antiterrorista y un presidente a cargo de la situación con metas semanales, mensuales y trimestrales que pudiera dar cuenta al país de los avances en cada una de estos aspectos. Diputado Alessandri, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Iván. Muy amable. Muy bien.